Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos de regreso después del comienzo musical y con nuestros panelistas ya ubicados acá en el estudio para ir tratando algunos temas de nuestra actualidad. Saludamos de inmediato a Tatiana Urrutia, candidata a diputada del Frente Amplio por el Distrito 8. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Bien aquí, bienvenido a la primavera. Sí, bienvenido a la primavera. Oye, y también está con nosotros Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud de Evópoli, que también ya nos acompaña acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buen día. Muy buen día, un gusto estar acá nuevamente de forma presencial, así que creo que va a ser un gran panel como siempre. Exactamente, y tenemos temas bien interesantes que queremos empezar a abordar sin ir más lejos con ustedes. Y particularmente quedarnos un poquito con lo que quedó, sin ir más lejos de la conmemoración el día de ayer de los 52 años del golpe de Estado. Obviamente hubo distintas actividades, pero como es habitual, el presidente de la República, Gabriel Boric, también estuvo presente en una de esas conmemoraciones, con presencia además, por ejemplo, de la ex senadora Isabel Allende, familiares además de víctimas de la dictadura. Y ahí, dentro de lo que ha sido la agenda del actual gobierno, Plan Nacional de Búsqueda, compromisos, también hizo llamados obviamente a cuidar la democracia, algo que estuvo presente obviamente en estas actividades, y en ese sentido es bien relevante verlos en perspectiva, cada uno de esos temas, a la hora de efectivamente ir viendo cómo lo vemos en contexto histórico, pero también desde la perspectiva actual. En ese sentido, dentro de los planteamientos que hizo el presidente, hizo un llamado a cuidar la democracia ante las amenazas que se están viviendo a nivel mundial. El Estado de Chile hizo desaparecer, a propósito de lo que es el plan de búsqueda y obviamente estos compromisos de gobierno. El Estado de Chile tiene el deber de buscar a estos detenidos desaparecidos y debe poner todos sus esfuerzos para reunir los antecedentes dispersos, contrastar la información disponible y reconstruir las trayectorias de las víctimas de la desaparición forzada. Esto no es meramente un discurso de buenas intenciones. El Plan Nacional de Búsqueda lo hemos construido en conjunto con las organizaciones porque sin ustedes no es. Sin ustedes no hay Plan Nacional de Búsqueda. Y ahí también donde fue entrando en los temas vinculados a el cuidado de la democracia, que quedan de manifiesto cuando efectivamente estamos en el contexto del que estamos hablando actualmente. Yo quiero traer a colación también algo que se planteó en el debate presidencial del día miércoles, particularmente ahí por la candidata Evelyn Matei, que en su momento también pidió cuidar la democracia, frente a la discusión que obviamente se iba a ir dando en torno a las tensiones históricas. 50 años ya han pasado, seguimos divididos, dijo, aludió a la persistencia de emociones que dificultan mirar al futuro como país. No podemos volver a situaciones en que nos veamos unos a otros como enemigos. Esto lo dijo también a propósito de las informaciones falsas y el debate en torno a los bots en redes sociales. Quise tomar estos dos elementos para hablar obviamente de lo que de alguna manera nos invita a dialogar en una nueva conmemoración, pero a su vez hablar un poquito también de las proyecciones que se están haciendo del cuidado de la democracia. Lo planteó el presidente, quise traer a colación también esto que dijo la candidata Matei. ¿Cómo lo ven en ese contexto? Quiero dejarles la palabra también para poder empezar a conversar. Tatiana. Ya, yo creo que a 52 años uno esperaría evidentemente que las discusiones en los 11 de septiembre fuera qué causas llevaron a lo que llevó, qué consecuencias tuvo y cómo no repetirlo. Y cada año, cuando se acerca el 11 de septiembre, estamos en una discusión si fue o no una dictadura, si se justificaba o no, anteponer como eso a la discusión hoy día. Entonces, yo creo que hay un espacio lamentable ahí para la discusión política nacional, y uno se pregunta en las noches como, ¿de verdad estamos cuestionando si es una dictadura o no? O depende del país o depende del sector, es que vamos a relativizar si son dictaduras o no. Y ahí hay un elemento bien importante a nivel mundial, es que este año salió un informe de DEM, que informa que hoy día hay más países que tienen gobiernos autocráticos. Quiere decir que el poder está concentrado en una persona o en muy poquitos, más que países gobernados por democracia. Son 91 países por autocracia y 88 por democracia. El 72% de la población en el mundo está gobernada por regímenes autoritarios. Y yo creo que es bueno en época electoral
que los candidatos hablen más allá de las titulares, de cómo creen que es la democracia. Y la democracia no entendida solamente como un argumento bonito, sino que como la base para la construcción de cualquier democracia. Y ahí vemos con mucha preocupación que tenemos al menos 2 candidatos de ultraderecha, y la candidata de la derecha, además, así fue una ferviente defensora del dictador en su momento. Entiendo que hoy día ha cambiado de postura este año después de muchos cuestionamientos, pero también nos cuestionamos ahí el valor de la democracia en adelante, y ni hablar, me imagino que después podemos hablar de lo de Bolsonaro, que ayer también es una señal muy importante justamente para caminar hacia la democracia. Hoy día estamos en niveles en los 80, estamos retrocediendo en términos mundiales respecto a la democracia, estamos a nivel de 1986 y a nivel de país como en 1992, creo. Cristóbal, cuéntame también tu diagnóstico respecto a lo que es esta conmemoración, los mensajes que quedaron de por medio. Yo cité 12 particulares del presidente y de la candidata Matei, pero ahí Tatiana también recordaba lo que han sido posturas que se han planteado también por otras candidaturas, en este caso de extrema derecha. Bueno, creo que el 11 de septiembre todos recordamos una fecha que es muy dolorosa para Chile y que simplemente no la podemos dejar en el pasado, sino que tenemos que proyectar un mensaje claro hacia el futuro, y ese mensaje tiene que ser que tenemos que construir democracia siempre y tenemos que avanzar en unidad para siempre y en diálogo para siempre. Y eso es súper importante, y la democracia jamás puede ser relativizada por ninguna fuerza política. Y como decía Tatiana, y concuerdo con ella, creo que es súper importante identificar cuáles fueron los problemas que nos llevaron a un quiebre institucional, un quiebre democrático en el año 1973, para a futuro no volver a repetirlo. Y sobre todo también aprender de aquellas lecciones y que las nuevas generaciones seamos capaces de darnos un abrazo y de conciliar y de avanzar como un solo país. A mí me duele mucho como joven, como patriota, como político, ver que a 52 años de un capítulo que fue muy doloroso para todos los chilenos, porque yo creo que no hay chileno para el que haya sido menos o más doloroso, porque son cuestiones que marcan a una generación y marcan a un país, no seamos capaces todavía como fuerzas políticas muchas veces de reconciliarnos. Y creo que no hablo por mí en lo particular, porque yo no tengo problema de sentarme en una mesa a dialogar con cualquier fuerza política si es por el bien de mi país, e incluso para conversar e intercambiar posturas ideológicas, porque de eso se trata de la democracia. La democracia se trata de la pluralidad, la democracia se trata del diálogo, de entender que ninguna fuerza política tiene la receta perfecta para poder gobernar o para poder generar un plan de construcción de país pensando en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Y ahí nosotros como partidos políticos y sobre todo como nuevas generaciones tenemos un rol fundamental. Acá, bueno, tenemos una candidata a diputada y en ese sentido creo que una instancia importante para poder impulsar justamente el diálogo y el motor de la transformación cultural de un país, porque esto tiene que ver con temas también culturales, con temas emocionales, porque, y lo voy a decir sin ningún tapujo, somos un país que está enfermo, sigue enfermo en ese sentido, y lo más lamentable es que muchas veces no hacemos nada o no hay soluciones para poder remediarlo. Y tenemos que avanzar juntos, y parte de avanzar juntos también significa que en instancias tan importantes como es nuestro Congreso Nacional, seamos capaces muchas veces también de dejar la ideología de lado para poner a Chile por delante. A mí también me dolió mucho ver después del estallido social, sobre todo y en adelante, cómo se ha ido radicalizando muchas veces la política y la discusión en nuestro Congreso, cuando el Congreso es un espacio de deliberación. No olvidemos que los diputados son los representantes territoriales y que tienen una función elemental que es representar a los ciudadanos chilenos en políticas públicas, en distintas visiones, pero no representarse a sí mismos en ideología. Le estamos pagando a un diputado, le estamos pagando a un senador con los impuestos de los contribuyentes para que ellos representen las ideas de esos votantes. Y no solamente de sus votantes, sino que representen las ideas de un cúmulo de personas que componen un distrito. Yo creo que todos esos temas son directamente proporcionales con lo que implica una fecha tan importante como el 11 de septiembre. Y como decía Tatiana, estamos retrocediendo en términos democráticos, en términos políticos a los años 80. Estamos casi viviendo una suerte de guerra fría en el siglo XXI. Lo cual a mí me parece sumamente peligroso, y creo que en ese mismo sentido no tenemos que relativizar las democracias en ningún sentido. Creo que las ideas absolutistas tienen que quedar relegadas y de lado, sobre todo aquellas ideas que no han permitido en muchos tramos, ¿cierto?, una democracia plena. Y debo decirlo, pero el comunismo también a mí me preocupa.
porque el comunismo es un país, o sea, es una ideología, un modelo de política que donde ha tenido la oportunidad de estar, ha generado estas instancias de gobiernos autocráticos. Entonces creo que estamos viviendo un momento complejo. Tenemos dos polos y no un centro político, y con el centro se construye el progreso, el futuro y las ideas. Quiero entrar en los temas de, obviamente, de construcción de consensos que de alguna manera quedan de manifiesto en lo que plantea Cristóbal y que de alguna manera también van a estar en los debates que se vayan dando con miras a llegar al Parlamento, Tatiana. Pero hay también puntos que están de por medio a la hora de pensar en reconciliación y de alguna manera el actual gobierno también lo ha hecho propio con este Plan Nacional de Búsqueda, también con esta idea de poder ir, obviamente, reforzando esa idea, ¿no?, de la memoria, de alguna manera también lo que subyace a cada una de estas iniciativas, y el tema de la empatía también a nivel país a la hora de pensar en lo que ocurrió de las muertes, de las desapariciones. Me quiero quedar con esos dos puntos, Tatiana, para ir generando este diálogo. Sí, hay un punto que difiero aquí con mi compañero de panel. Es sobre la ideología. Yo entiendo que es una palabra que quizás no es tan popular. La ideología finalmente son las ideas que nos mueven, entonces es difícil dejar la ideología, porque si uno fuera simplemente un representante y dijera voten por mí, esto sería un concurso o de popularidad, o de belleza, o de conocimiento, y yo creo que es notable y está bien que nuestra democracia se vea representada por ideas. Y no creo que para llegar a consensos o para llegar a acuerdos más bien tengamos que dejar de lado nuestras ideas, sino que más bien estamos llamados a buscar esos puntos de encuentro donde nuestras ideas se encuentran y podemos avanzar. Y hay ejemplos muy concretos hoy día, por ejemplo, en la ley de seguridad municipal, que es una ley que los alcaldes están esperando hace al menos 2 años, donde los alcaldes transversalmente están de acuerdo, han manifestado su apoyo en puntos de encuentro que están listos para ser aprobados. Pero justamente yo creo que la ideología lo que no puede hacer es ser una traba para que lo que sí estamos de acuerdo avance. Porque ahí hay una discusión sobre las pistolas Taser, que la derecha quiere trabar la discusión sobre toda una ley que, por ejemplo, le va a permitir a los alcaldes contratar más personal para las patrullas. Entonces, cosas tan que a nosotros día a día nos afectan en nuestros barrios, se ven trancadas muchas veces. Entonces, ahí difiero como en dejar de lado las ideologías, sino que más bien en los puntos de encuentro, que las ideologías no sean el freno para avanzar. Eso por un lado. Sobre la polarización del estallido, perdón, que necesito hacerme cargo de... Sí. Sobre la polarización del estallido, yo creo que es un poco simple hablar sobre lo que pasó del 2019 en adelante, porque lo que llevó al estallido, que no es ningún partido se lo puede atribuir, es un descontento social, es un descontento de las personas de este país que no se sentían conformes, que la política no le estaba dando resultados, que sus vidas no estaban dando, o sea, seguimos teniendo el problema de que la salud es mejor para quienes tienen el bolsillo para pagarlo, hay déficit enormes de distribución territorial, etcétera. Entonces, yo creo que el análisis tiene que ser también qué nos llevó al 2019 y si efectivamente se ha polarizado la discusión es porque no estamos como sistema político logrando dar las soluciones a ese conflicto, porque si lo negamos y solo decimos que del 2019 en adelante hay una polarización o polarización, lo que va a suceder es que ese descontento va a seguir y la política va a seguir sin darle respuesta. Entonces creo que el análisis es un poquito más grande. Y sobre el plan de búsqueda, bueno, yo creo que también es importante que a veces se trata de decir que la conmemoración o la memoria es vivir del pasado. Hemos visto las discusiones como... bueno, depende de la persona que lo diga también, pero se trata de llevar que esto fuera un tema del pasado. Y más bien yo creo que es un ejercicio que nosotros hacemos a diario y lo reforzamos cada 11 de septiembre de recordar lo que pasó porque creemos que es importante para las generaciones futuras. Yo anoche estuve participé en las conmemoraciones de Maipú y de Cerrillos, y en Cerrillos tomó la palabra un niño que tenía 7 años y que él y su familia le habían enseñado lo importante que era la democracia y valoraba, decía que había muerto mucha gente de manera injusta, y uno dice, bueno, para esto son estos ejercicios, para que las futuras generaciones no crean que la democracia es solamente un papel, un sistema que aprenden en el colegio, sino que cuál es el valor, y entender, como tú bien decías, que esto se trata de seres humanas, de familias
que perdieron, como que se fracturaron sus futuros y que hasta el día de hoy no tienen justicia, no tienen reparación. Yo creo que es importante ahí la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que el plan de búsqueda también se transforme en ley y que no dependa de cada gobierno ni de la voluntad, porque así llevamos 52 años, bueno, 40 y tantos años sin tener respuestas aún de lo que pasó, familias buscando, y eso no se puede olvidar, no se puede perdonar, sino que más bien necesitamos justicia y verdad. Cristóbal, ahí te dejo también la palabra para hacer los contrapuntos. Había ahí también algunos alcances que hacía Tatiana en torno a los temas de ideología, también la reflexión que hacías tú en torno al post-estallido. Creo que Tatiana me da el punto al final, porque a eso me refería yo con con dejar de lado la ideología por políticas públicas que justamente van en virtud y en pos de la mejoría de los chilenos. Y me refiero a situaciones específicas. Muchas veces hemos visto como frente a ciertas políticas públicas existe una sobreideologización que lleva a rechazar proyectos de ley que son en virtud y en pos de los chilenos. Justamente a eso me refiero. Porque todos tenemos acá ideales políticos, tú eres del Frente Amplio, yo soy de Bópoli, yo soy un liberal, tú tienes otra idea, pero lo que yo voy es que lo importante es no olvidar el núcleo de lo que significa legislar o de lo que significa ser un representante político, y que es gobernar para los chilenos. Y a eso justamente me refiero, pero cuando eso se quiebra y llegamos a un punto ideológico donde creo que mis ideas son mucho más importantes que tus ideas, ahí es donde se quiebra el diálogo, se quiebra el consenso y se quiebra una mirada a futuro que tiene que estar y que es elemental. Y respecto del estallido social, ¿por qué digo que se radicalizaron las ideas, las posturas y el debate? Yo fui víctima de violencia en la universidad por ser de derecha, por ser de centro derecha y ser liberal. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona que está dispuesta al diálogo con las distintas fuerzas políticas, pero me tocó ver cómo las posturas de mi entorno se radicalizaron e incluso fui aislado de mi grupo de amigos. Fui aislado de grupos donde yo pertenecía o podía interactuar solamente por el hecho de pensar diferente. Y de pensar diferente no desde un punto de vista dañino, porque las nuevas generaciones, sobre todo los que no somos representantes políticos, no somos culpables del deterioro de la labor del trabajo legislativo, del trabajo parlamentario. Y es evidente, hay problemas que se arrastran desde hace muchos años, hay problemas que incluso se arrastran desde que somos Estado y que todavía no somos capaces de solucionarlos. Hay en cuestiones culturales, cuestiones sociales que estamos atrasados y que poco a poco hemos ido avanzando. Pero vamos a poder avanzar justamente en la medida en que logremos alcanzar puntos de acuerdo, diálogo y una política sana. Y ahí también, ¿cómo logramos una política sana? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo logramos una política más eficaz? Parte de la tarea que tiene el próximo presidente de la República es sentarse a la mesa con las distintas fuerzas políticas y discutir una reforma profunda en lo que es el Estado, el cómo funcionan las instituciones del Estado, cómo funciona el Poder Judicial. También preguntarnos actualmente, ¿es necesario tener más de 25 partidos políticos? ¿Eso nos permite alcanzar puntos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con el pluralismo en democracia, en un Estado. Es necesario, tenemos que tener distintas visiones. Pero eso nos permite alcanzar puntos de acuerdo, es parte de una democracia sana, y que son cuestiones que no las digo yo, sino que son cuestiones que las dicen expertos en materia política, que analizan, ¿cierto?, distintas fases de cómo funciona un Estado y cuándo un Estado es o no eficiente. Y de eso se trata de hacer el Estado más eficiente. Y respecto de todo lo planteado por el presidente Gabriel Boric y todo lo que implica dar consuelo y solución a las miles de familias que en nuestro país hasta el día de hoy, lamentablemente, por hechos que no tienen que ocurrir, porque las muertes no se justifican absolutamente con nada y la persecución política no se justifica con nada, venga de donde venga, tenemos que trabajar como Estado, y en eso concuerdo con el presidente Gabriel Boric. Son problemas que generó el Estado de Chile y el Estado de Chile tiene que hacerse cargo. Y tenemos un rol, sea quien sea el presidente de la República, seamos del sector político que representemos, de ayudar a esas víctimas a encontrar consuelo, a encontrar a esos detenidos desaparecidos y poder sanar y poder conciliar de una vez por todas como país y mirar al futuro todos juntos y unidos, siendo pares y no siendo enemigos. Quiero dejarle estos minutos para ir cerrando algunas ideas. Tatiana, me quedo contigo. Habían también planteamientos en torno al ámbito político que hacía Cristóbal a la hora de pensar en fomentar los acuerdos o ir generando los consensos. Tocamos el tema de la reforma política, lo que tiene que ver con la cantidad de partidos que tenemos, que ha sido toda una discusión y que de una u otra forma las dificultades que se han visto en el Parlamento han
entregado a estas propuestas mayor vigorosidad. Cuéntame tú, Tatiana, cómo también ves esos puntos y también para ir cerrando algunas ideas. Sí, yo estoy de acuerdo con que es necesario las reformas políticas. Lamentablemente hay algunos candidatos que dicen que no quieren hablar de nada más de seguridad y es lamentable porque a uno le gustaría saber al Congreso y al presidente y a los ministros, hay ministerios de distintos ámbitos, entonces a uno le gustaría saber de todos los temas y no solamente de seguridad, que por cierto es muy importante. Y en ese sentido sería bueno también que ojalá supiéramos cuáles son las posturas sobre los candidatos a presidente y parlamentarios. Yo estoy de acuerdo con que necesitamos una reforma al sistema político, pero necesitamos una reforma al sistema político con la finalidad de que le responda de mejor manera los problemas a las personas y no una postura que hoy día es la única que yo conozco de algunos sectores, que es como volver al binominal, que no respondía a las demandas ciudadanas, entonces no debería un retroceso, no debería por qué responder de mejor manera, sino que creo que ahí hay temas de discolaje, hay temas de que también de educación en la ciudadanía sobre cuando uno vota por una lista u otra, por cuáles ideas está votando. Yo soy militante de un partido político, por ende valoro muchísimo la organización porque a veces desde fuera se ve como los partidos políticos son súper malos, pero finalmente nos cuesta mucho, somos personas que decidimos también trabajar colectivamente. Para construir un partido se requiere harto trabajo, no es como que uno vaya a hacer una fila y le entreguen un partido y estamos listos. Todo lo contrario, aquí ustedes también lo saben súper bien, entonces yo creo que falta una sensibilización ciudadana también respecto al rol de los partidos porque la democracia no funciona sin partidos. Entonces creo que hay una reforma en sistema político que se ha intentado. El sistema político ha tratado de dar soluciones a los problemas del sistema político. Yo espero que el próximo Congreso, y aquí coincido que hoy día hay un Congreso que ha costado mucho el diálogo, la seriedad, pareciera que fuera más importante tirar una frase para ponerla después en redes sociales y quién gana más me gusta o quién se viraliza más, y no más bien cuántos acuerdos se llevan, cuántas discusiones en serio. Y yo creo que ahí ojalá todos quienes estén escuchando también tengan eso muy atento y no dejarse llevar por posturas que son a veces soluciones fáciles para problemas difíciles, que se adentren más con quiénes están esas personas, cuáles son las propuestas, si es que ya han estado en política, desde qué ideas también se han presentado, cuál es su capacidad de llegar al diálogo. Entonces yo creo que es un problema enorme que lamentablemente cuando uno le pregunta a las personas cuáles son los primeros problemas nunca aparece el sistema político, pero finalmente para resolver todos esos problemas que están del 1 al 10 son el sistema político el que tiene que darle la respuesta. Entonces, y para cerrar, yo creo que coincidimos aquí, me gustan estos paneles porque siempre encontramos acuerdos. Yo creo que es muy importante cómo respetamos que tengamos distintas ideas y la democracia finalmente es el mecanismo para resolverlas. Yo quiero que mi candidata Jara gane, quiero que mi Congreso, o sea, mi sector en el Congreso tenga mayorías para lograr las transformaciones que nosotros creemos que son el camino de justicia social. Y que creemos que son las demandas también que las personas están pidiendo, pero respetamos la democracia. Y quiero hacer mención sobre el fallo que en Brasil conocimos ayer sobre los 27 años de cárcel que se le dieron a el expresidente Bolsonaro, que intentó, y hoy día queda como ratificado por la justicia, que intentó hacer un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo. Yo creo que es injusto hacer como comparaciones de un sistema de un país a otro, pero creo que es una señal muy importante para el mundo y para Latinoamérica de no permitir atisbos ni ningún tipo de manifestaciones que dañen la democracia. En ese sentido, creo que lo celebro y me gustaría escuchar a la derecha en su conjunto también condenando, hoy día que ya la justicia lo ratifica, también poniéndose del lado de la democracia y demostrar que estamos de acuerdo con democracia siempre aquí y en cualquier lugar del mundo. Cristóbal, para cerrar el bloque. Sí, no, mira, creo que vas a tener el gusto de escuchar a la primera persona quizás de derecha que lo dice públicamente, y yo me siento feliz de que Jair Bolsonaro tenga una condena de 27 años porque justamente estamos hablando de un tema que es fundamental como lo es la democracia y no la tenemos que relativizar, justamente lo que decía al principio, y en ese sentido es una señal potente, pero sí también espero que la candidata Jara y la izquierda sean capaces de condenar sin ningún tapujo las dictaduras de Cuba, la dictadura de Venezuela, porque no son gobiernos, no, como dijo el otro día
el profesor Artés, y que a mí me pareció de una bajeza, Venezuela no es una dictadura. O sea, un Estado es una dictadura, y eso no hay que tener miedo a decirlo, sin ningún tapujo. Y creo que un punto importante que hablaba Tatiana recién y que mencionó la palabra educación. El otro día le escuché específicamente de un candidato que fue Harold May Nichols, que lo vi muy preocupado por la educación. Y más allá de eso, obviamente mi candidata es Evelyn Matei, pero creo que es muy importante hablar de educación también para poder pensar en reformas y transformaciones del Estado a futuro. Si no tenemos a una base de jóvenes educadas cívicamente, económicamente, y no solamente con una enseñanza desde el punto de vista de preparación para dar una prueba para poder entrar a una universidad, si no educamos emocionalmente a las nuevas generaciones, es difícil que podamos nosotros pensar en transformaciones políticas para transformar nuestro país, porque son valores que son directamente proporcionales, no solamente pensando en 2 generaciones, queremos pensar en 20, 30, 40 años. Para poder generar un cambio de conciencia en una generación se necesitan al menos 40 años. Yo siempre doy el ejemplo de quizás no es muy político, pero de Bélgica y el fútbol belga. Los belgas querían generar una gran generación de jugadores de fútbol, y ellos en los años 80 más o menos dicen, no, tenemos que volver a transformar nuevamente nuestro fútbol, años 90, necesitamos generar un estilo de juego, necesitamos ver el fútbol de otra forma. El 2018 en el Mundial llegaron a semifinales, creo cuartos de final, y lograron cambiar la lógica del fútbol belga, pero ellos lo entendieron de que es una lógica que se da por generaciones. Lo mismo sucede acá. Es una lógica que la vamos a empezar a trabajar y que los resultados no van a estar ahora. Pero si no trabajamos en la base, que son los niños, si no trabajamos en la base, que es la educación, es difícil justamente pensar en reformas políticas, en reformas del Estado que vayan a generar un impacto real. Y en ese sentido necesitamos también educación, más educación cívica, educación económica, educación emocional, justamente, y pensar sin tener miedo alguno en la reforma de modernización del Estado, que algunos tienen miedo. Pero al menos puedo decir que la candidata Evelyn Matei no tiene miedo, que el centro político no tiene miedo y que estamos dispuestos a abrir ese debate, y que si Evelyn Matei es presidenta, seguramente, y no seguramente porque así va a ser una de nuestras prioridades también como gobierno para poder modernizar el Estado y empezar a mirar el futuro de una forma mucho más próspera y optimista. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con ustedes con nuestro panel de este día viernes, junto a Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud de Evópoli, con Tatiana Urrutia, candidata a diputada del Frente Amplio por el Distrito 8. Ahora nos vamos a quedar con temas vinculados a la economía y particularmente los efectos que habría tenido ciertas políticas públicas en finalmente lo que se planteó al alero del informe de política monetaria, el IPOM. Aquí yo quiero ir citando algunos de los puntos de vista que se han planteado. De hecho, la semana pasada y la presidenta durante estos días la presidenta del Central, Rosana Costa, había presentado ya los principales puntos de este IPOM, en el que abordó, entre otros factores, el impacto de políticas públicas en el desempleo. Ella subrayó que el mercado laboral sigue siendo un punto de alerta y enfatizó que este continúa mostrando señales mixtas. Vemos una tasa de desempleo que está por sobre los niveles prepandemia, un crecimiento de las remuneraciones reales bastante por sobre los promedios históricos y al mismo tiempo una debilidad en la creación de empleo. Y a juicio de la entidad, detrás de esta dinámica inciden factores como los mayores costos laborales derivados de políticas públicas como el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas, aunque también advirtió respecto a los cambios estructurales en la economía. Eso quedó de manifiesto al menos en la postura que se planteó desde el Central. Frente a ello, el presidente Gabriel Boric entró en este debate sobre estos efectos y señaló que tiene una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa, y en su relación con el desempleo. Esto lo planteó en entrevista con el canal de la Universidad de Chile. Ante este contexto, Boric destacó el avance de un mayor sueldo mínimo. Yo estoy orgulloso de que en nuestro gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de 350.000 y ahora está en el orden de los 510.000 pesos. Además, dijo que es un aumento real, no nominal, del orden del 35%, es muy significativo, y he visto cómo
cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos. Defendió la medida estimando que el alza en el sueldo mínimo genera un incentivo de formalización. En Chile tenemos un desafío respecto a la formalidad y la informalidad, y la creación de puestos de trabajo con salarios mínimos más bajos empuja a la formalización. Más altos, perdón, empuja a la formalización. Esa es parte de lo que estuvo planteando el presidente, haciendo obviamente los contrapuntos a lo que dijo el central. De alguna manera quiso hacer los contrapuntos a propósito de lo que se ha planteado, pero defendió el rol como institución y su participación en la discusión laboral. Es una cuestión totalmente debatible que me parece legítimo poner en el debate. Esto estuvo también presente en el debate presidencial a propósito del momento en que se habló de empleo. Hubo varios dardos hacia la candidatura de Janet Jara a propósito de lo que han sido estos resultados. Yo quiero dejar con esta información y estos datos la conversación y los planteamientos a ustedes. Cristóbal. Bueno, respecto de toda esta discusión y de la discrepancia del presidente Boric con el Banco Central, cuando el Banco Central dice que hay efectos negativos, no lo hace con intenciones políticas, sino que el Banco Central se basa en datos, y negar esos datos sin acercarse a ellos es un error que puede costar caro. Creo que es súper legítimo que las políticas sociales busquen generar ingresos de los trabajadores y una calidad de vida mejor. Pero las decisiones públicas tienen que basarse en evidencia técnica y no solamente en meras intenciones. Y en ese sentido el Banco Central presenta modelos, microdatos, registros administrativos que muestran efectos negativos en algunas empresas formales tras las alzas del sueldo mínimo. Y ignorar esa evidencia puede llevar a cabo políticas que generen consecuencias no deseadas. Y quiero compartir unos datos respecto del impacto a las pymes, que es súper importante en ese sentido. El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica en diciembre del 2014 comparte que las pequeñas y medianas empresas representan el 98% de las empresas activas en Chile. Y ese mismo estudio señala que las pymes, por tanto, generan el 64 al 65% del empleo en Chile, aunque eso es discutible porque otros centros de estudio dicen que es el 63, pero sí entre el 63 y 65. Y en ese sentido, justamente es que se señala por parte del consejero del Banco Central, Claudio Soto, que el estudio realizado por el Banco Central técnicamente está bien hecho y que se observan ciertos efectos diferenciales y que las empresas más afectadas, ¿cierto?, por los aumentos del salario mínimo son las pequeñas y medianas empresas, y que en virtud de ello se han destruido pequeñas empresas, ¿cierto? Se ha destruido empleo en comparación con las grandes empresas que no se han visto tan afectadas evidentemente por esta alza y esta suba. Entonces, toda política económica tiene costos y beneficios, ¿cierto? Subir el salario mejora aparentemente la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Aparentemente reduce la pobreza, puede incentivar justamente a la formalización, como decía el presidente Gabriel Boric, pero si no se equilibran adecuadamente las políticas públicas, si no se toman desde un punto de vista racional, sobre todo si hablamos de economía, también pueden aumentar los costos laborales, ¿cierto? Y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes que pueden ser las más afectadas. Y en este momento, si bien también tenemos un alza de los salarios mínimos porque ha aumentado el sueldo mínimo, el poder adquisitivo de la ciudadanía ha disminuido. Yo lo pongo en el siguiente ejemplo, como un ciudadano común y corriente. Como estudiante del año 2022, yo semanalmente gastaba en compras de supermercado entre 35 y 40 mil pesos. O sea, la primera semana compraba con mi saldo de la Junaep, que eran 35, y los otros 5 mil pesos compraba el resto del pan de la semana. Y con eso podía comprar. Hoy en día eso ya es insostenible. Se gasta el doble o casi el doble en un supermercado porque todos los precios han aumentado. Y eso no solamente tiene que ver con el hecho de incrementar el salario mínimo, sino que también tiene que ver con otras variables, bien digo, que son directamente proporcionales con esta circunstancia. Sí. Inflación, factores externos, también que influyen en el incentivo de la economía. Delincuencia, inseguridad, ¿cierto? El retiro de inversiones de fondos, las mismas políticas que ahogan muchos proyectos también de inversión en nuestro país. Entonces, va mucho más allá de subir o bajar un sueldo mínimo, tiene que ver con una cuestión estructural. Y problemas estructurales requieren de soluciones estructurales. Y ese es otro punto nuevamente donde vuelvo a mi política de acuerdo, donde hay que sentarse a la mesa y ver en qué estamos fallando. ¿Por qué económicamente de los 90 en adelante fuimos tan exitosos en inversión? Fuimos tan exitosos, ¿cierto?, justamente en incentivo,
Y hay cosas que pueden estar mal, y aquí mi contendora lo más seguro es que me va a decir quizás no todo era bueno, y sí, quizás no todo era bueno, pero ¿cómo volvemos a esa receta? Sí. A esa receta de la inversión, para poder también contrarrestar estos efectos negativos de la economía. Tatiana, me quedo contigo. Obviamente saber cuál es tu óptica respecto a este debate que se ha dado, bien válido en todo caso, con cada uno de los argumentos, y además sumarle estos elementos que en varias oportunidades a la hora de hablar de la situación económica surgen, y que tiene que ver con las recetas o las fórmulas que se ocupaban en algún momento donde tuvimos una mayor bonanza. Hay muchos factores de por medio, pero quiero quedarme contigo. Ya, primero yo creo que yo soy majadera con esto, pero recordar que tuvimos una pandemia que hizo retroceder el mundo laboral de una manera que nadie esperaba, y que este gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su disposición también para poder estabilizar esa materia. Muchas veces se habla como que no pasó nada durante la pandemia, como que hubiese sido que solamente nos entramos y que no se descalabró todo el sistema laboral, económico, etcétera. Como poner ese antecedente creo que es siempre importante para hablar de empleo. Segundo, yo creo que es una interesante polémica sobre el sueldo mínimo. El Banco Central no está llamado a hacer análisis de políticas públicas, eso lo han dicho ellos de todas las maneras, es como un estudio que hacen en general, hablando de números con Excel, y en ese sentido también ellos, hoy día estaba escuchando a Alberto Naudón, que también es un consejero, y que explicaba que entendía que ellos no estaban hablando desde la política, que no era su función analizar políticas públicas, y que esto era como un antecedente dentro de los análisis que ellos hacen siempre. Y que también, pero sirvió de argumento en el debate el otro día. Claro, pero también él decía que él sentía que el presidente había sido muy respetuoso respecto a su discrepancia, y que creía que era válido de todas maneras. Y en ese sentido yo creo que, así como ellos también recalcan que no son políticos, que no es un análisis político, bueno, nosotros estamos haciendo un análisis político, aquí estamos conversando de política, y el presidente también, dado su rol, tiene el mandato de hacer un análisis más político que incluye otras cosas como una política social. El aumento del salario mínimo, la disminución de las horas de trabajo, son políticas que buscan que las familias vivan mejor, mejorar las condiciones materiales de las y los trabajadores. Eso es algo que muchas veces, frente a un Excel, frente a un número, y con esto no quiero para nada disminuir, o sea, como quitarle el peso a la falta de trabajo que existe en Chile, que creo también que el camino es que busquemos acuerdos para mejorar esas condiciones, pero no basta con solamente tener más empleos. Como tú bien decías, y estas políticas sobre el aumento del sueldo mínimo, también se busca fomentar la formalidad. Porque si volvemos a recetas anteriores, probablemente tengamos más trabajo, pero más familias mucho más precarizadas. Probablemente tengamos un reconocimiento de como la función o el rol del ser trabajador también muy disminuido. O sea, si volvemos a la receta de los 90, yo empecé a trabajar hace 25 años. No tenía ningún derecho laboral de los que tienen hoy día. Yo trabajaba como a honorarios, de una manera súper precarizada. Por ser mujer me pagaban increíblemente menos que un hombre por hacer exactamente la misma pega. Entonces yo creo que nunca la respuesta es retroceder, nunca la respuesta es volver a recetas antiguas, porque además tenemos, y para ir al fondo de esto, hoy día estamos hablando de que hay personas que les gustaría evidentemente que los sueldos, como van a utilizar este informe para justificar precariedad. Pero un problema de fondo, y que también lo decía Alberto en la mañana, era que hoy día tenemos otras cosas que hoy día no se analizan, como la tecnologización del trabajo. Decía que efectivamente quienes estaban mejor capacitados tenían más facilidades para encontrar trabajo. Entonces ahí nos pone un desafío súper importante, que es cómo logramos que la tecnología avance y nos ayude en todas las materias que nos ayude, pero que eso no significa una destrucción del trabajo. Entonces es importante ver la tasa de trabajo. Evidentemente se hace todo el esfuerzo, espero que todos los sectores políticos estén, pero también hay que ir ahí en las condiciones que no dependen necesariamente de los sectores políticos, sino que cómo el mundo avanza, cómo eso también permea. Hoy día una máquina probablemente pueda hacer mucho más rápido lo que 10 personas podían hacer en una jornada laboral, y también hay otros factores que hay que poner al medio y que son desafíos tanto para la educación, para la formación técnica, para la actualización de los trabajadores que ya llevan a lo mejor décadas en el mundo laboral y que hoy día
no tienen el acceso a esa herramienta. Entonces, este es un gran desafío que nos presenta a todos los sectores y ojalá que desde nuestra ideología también podamos ser capaces de tener esa mirada de futuro y no de retroceso. Sí. Cristóbal, te dejo ahí tema. Nos quedan 10 minutitos para aprovecharlos para, obviamente, hacer los contrapuntos e ir cerrando también ideas en este tema. Sí, no, yo creo que el análisis político, claro, es fundamental. O sea, está la política y el análisis técnico, y son dos cosas muy distintas, pero que son dos cosas que no tenemos que obviar y que son directamente proporcionales. Creo que escuchar al Banco Central es importante porque es una institución que dentro del margen de su autonomía y actuación en los últimos años en nuestro país y para la visión del mundo es una entidad que es totalmente respetada y validada justamente en sus estudios, validada justamente en sus medidas, validada en cómo también ha hecho un trabajo muy importante en la mantención de una tasa de inflación y de distintas medidas que le corresponden como institución de forma equilibrada y responsable en el tiempo, incluso durante el tiempo de pandemia, que justamente como señalaba Tatiana, no hay que olvidar que hubo una pandemia y que fue un momento trascendental, y no hay que olvidar que a nosotros hay dos también eventos que nos afectan económicamente. Uno es el estallido social, con la salida de inversión y con la pérdida de miles y miles de millones de dólares en producción y en un sinnúmero de cosas durante esa época, que ya afecta, y ahí vemos la primera suba del dólar, y después tenemos un segundo evento justamente que es la pandemia y que afecta al mundo en general. Luego tenemos un tercer evento que es la guerra de Ucrania con Rusia, que eso afecta al mundo también nuevamente en general, y la guerra arancelaria que empieza el año 2017, Estados Unidos con China, y que ahora también continúa un poco el presidente Trump con estas medidas de pseudo apremio para tratar de lograr acuerdos económicos, que son políticas públicas que la verdad van quedando un poco obsoletas en el tiempo. Y ahí podemos entrar a discutir o no un largo debate sobre si las medidas arancelarias de Trump realmente le van a dar efectos o no positivos. Pero en ese sentido creo que más allá de relativizar que son cuestiones que están calculadas en un Excel, son cuestiones que son matemáticas y que son, como a nosotros nos enseñan en Derecho, el principio de causalidad. Una causa A lleva a un determinado efecto B, y en las matemáticas es así, no tenemos una doble lectura. Ahora obviamente tenemos que también centrarnos en cuestiones sociales, es súper importante, y sobre todo ahí quiero ir a las pymes y a las pequeñas empresas. Ya se subió el sueldo mínimo, ¿cierto? Se pretende aumentarlo, pero ¿qué medidas y políticas públicas también, y sobre todo en época de elecciones, plantean los distintos candidatos presidenciales para poder apoyar esas pequeñas y medianas empresas a no sufrir efectos de impacto negativos? Porque al final una pyme y una pequeña y mediana empresa no es una grande empresa, no es un conglomerado que todo lo que produce queda en él. Muchas veces son empresas de familia. A mí me tocó trabajar por más o menos 3 o 4 años en un lubricentro, que es una empresa familiar que está en La Serena, Balmaceda Motors. Saludos ahí si es que me están escuchando la señora Mitzi y Bernardo, que les tengo gran cariño. Ya son amigos, son familia hasta este momento. Y yo veía cómo todos remábamos hacia un mismo lado para poder sacar ese negocio adelante. Pero la utilidad que ellos percibían era muy poca. Y tuve la oportunidad de conversar con ellos en febrero, enero, y me decían, hijo, estamos ahogados, no damos más con los impuestos, no damos más con el tema ahora del aumento del salario, porque nosotros somos los perjudicados. Los perjudicados no son los grandes conglomerados económicos, los perjudicados son esas pequeñas y medianas empresas que con el fruto de su esfuerzo, durante muchos años, lograron instaurar un negocio, y ese negocio es el que les permite, ¿cierto?, avanzar y progresar en la vida y en cuestiones económicas y sociales también. Pero eso es un punto que no tenemos que dejar de lado y que es muy importante. Y otro punto para cerrar y no explayarme más es la tecnologización del trabajo. Creo que es súper importante y sobre todo para los jóvenes, y que yo he visto discutir bastante poco ahora en época de campañas presidenciales, y ese es un tirón de oreja nuevamente que le hago a todos los candidatos. O sea, a jóvenes de mi edad, sobre todo a los que están más ligados al mundo de la ingeniería, les importa mucho cómo la inteligencia artificial o cómo las nuevas tecnologías los van a reemplazar. Y ya lo están haciendo. Vamos a cualquier supermercado. ¿Cuántas cajeras quedan versus las máquinas automáticas? Y es algo que nosotros lo pensamos y uno piensa y dice, es algo que va a pasar en 20 años, 30 años. No, está pasando. Está pasando ahora. Y a esas nuevas generaciones de profesionales, ¿cómo los va a afectar? ¿Cómo también vamos a sacar cálculos en materia económica en relación justamente a estos reemplazos? Entonces, son cuestiones que tenemos que plantear y que tenemos que empezar a conversar. Así que en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Sí. Creo que avanzar significa también replicar lo bueno y corregir lo malo. Si teníamos una receta económica que nos permitía abrirnos al mundo, traer inversión, crecer económicamente,
Creo que eso es genial. Lo estropeamos, lamentablemente, con malas políticas públicas, con malas reformas tributarias, porque hay que decirlo. Pero también tenemos todavía, creo, tiempo para poder enmendar el rumbo. Y son cuestiones que tenemos que poner en la mesa, cuestiones que tenemos que dialogar y trabajar para poder avanzar en lo malo, replicar lo bueno y seguir hacia un país justamente mucho más próspero y con una visión mucho más optimista. Tatiana, te dejo ahí espacio para cerrar ideas y obviamente también ir respondiendo algunos de los puntos. Me da la impresión de que ahí en el último planteamiento todavía van a haber ahí ciertas discrepancias. Sí, yo volver atrás, como te digo, yo creo que es importante, por supuesto, escuchar al Banco Central. La política merece seriedad, visión social y dato técnico, sin duda. Pero también cuando me refiero como a que también hay que escuchar otras voces, es como no puede ser la solución que las familias no tengan mejor sueldo para llegar a fin de mes, porque eso es lo que realmente está de esto se trata el aumento del sueldo mínimo, de que las familias no pueden llegar a fin de mes y que ha aumentado efectivamente tanto nominal como concretamente el sueldo. Es importante porque hoy día las familias probablemente tienen menos problemas, muchas familias tienen menos problemas y que eso no soluciona el panorama completo, por cierto. Entonces ahora el desafío es cómo con sueldos un poco más dignos, porque tampoco hoy día es que digamos que el sueldo mínimo alcance para llegar a fin de mes. Está el gran debate del salario vital, además. Exactamente. ¿Cómo logramos llegar a una postura donde las familias reciban de mejor manera la retribución de su trabajo, por cierto, porque el país no saca nada con crecer si las familias no ven en sus bolsillos y en sus casas la retribución de aquello? Entonces, el problema aquí es de fondo, porque sin esos trabajadores no existen empresas y no existe el crecimiento. Pero yo creo que el cuidado cuando digo que no hay que retroceder es no mirar en menos tampoco el sentimiento, que finalmente esto es todo como un círculo, porque vimos un poquito antes del estallido social, vimos al ministro de Hacienda en televisión mandando a la gente a comprar flores porque habían bajado. Entonces, ese tipo de cosas que por mucho que a lo mejor él justifique que haya sido como una humorada, eso es un profundo dolor para las personas. Y ese tipo de cosas acumulan malestares sociales que después, al tener un sistema político que además no le responde, bueno, lo lleva a las calles. Y permite obviamente que hay abusadores en todos lados que se aprovechan de la movilización para destruir puestos laborales, que no son la mayoría, pero que efectivamente hoy día pareciera que eso pasó. La reforma tributaria, yo creo que es importante conversar sobre esto, porque probablemente una reforma tributaria hubiese permitido hacer reformas que mejoren la calidad de las personas de mucha mejor manera, hubiese permitido a lo mejor subir las pensiones de una manera más alta, pero bueno, ahí hay que reconocer cuáles fueron los errores donde no se pudo llegar a un encuentro en este Congreso, y efectivamente es algo que hoy día hay que debatir. Queremos mejores servicios públicos, queremos mejores servicios sociales, y eso tiene que ser de alguna manera, tiene que salir costeado de alguna manera. Y para que no la paguen las pequeñas empresas, también obviamente ahí hay propuestas que ayudan a las pequeñas empresas para que no sean las que paguen las consecuencias netamente. Entonces es un problema profundo, se me está acabando la voz, pero quiero invitar a partir ya de la próxima semana, vamos a estar todos en 18, pero también en pleno empiezan las campañas. Yo dejo el aviso, síganme en mis redes sociales, Tati Urru, que es como en reducción de mi nombre, Tatiana Urrutia, donde vamos a estar debatiendo sobre esto, también con esta mira de cómo podemos encontrarnos con propuestas serias, no con reduccionismo, sino que más bien en un debate que la gente yo creo que quiere escuchar, de pensar de futuro y con ideas claras, por supuesto. Vamos a tener además estas oportunidades también en nuestro programa de seguir debatiendo estas temáticas. Cristóbal Martínez, Tatiana Urrutia, un abrazo, muchas gracias por habernos acompañado, buen fin de semana.